Hebreos 7, versículo 1, la palabra de Dios dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era ese, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Le voy a pedir a Omar, ¿puedes orar con nosotros, por favor? Señor Padre, te damos gracias primeramente porque tenemos el privilegio de reunirnos para poder escuchar tu palabra. Padre, te doy gracias por todas las personas que pudieron venir y por las que vienen en camino, cuídalos, Señor, traerlos con bien. Padre, principalmente abre nuestras mentes para poder entender de la manera consciente como está escrita tu palabra, por los corazones también, Padre, y te pido por el pastor Carlos para que te ayudes a él a exponer tu palabra de la manera que está escrita, Señor, y para de la manera que puede ilustrarla para que nosotros podamos entender tu mensaje. Padre, te damos gracias, te adoramos y te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Espero que hayan tomado tu café todos ya. Bueno, la semana pasada empezamos a estudiar Hebreos 7 del versículo 1 al versículo 3 y vimos que el predicador de Hebreos está usando Génesis 14 como un pasaje base para predicarnos a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y dijimos que como todo un predicador está explicando Génesis 14, está ilustrando Génesis 14, está haciendo conexiones teológicas con el sacerdocio único de Cristo y está dando un mensaje cristocéntrico con Génesis 14 como base. Y vimos que Génesis 14 nos habla primordialmente de cómo Abraham tuvo un encuentro con un personaje misterioso llamado Melquisedec. Vimos que este Melquisedec es un personaje que aparece de manera abrupta, aparece de repente, de manera imprevista. Vimos que es un personaje que solamente se menciona en Génesis 14 y el Salmo 110 y no se vuelve a mencionar en toda la Biblia hasta llegar a la carta de los Hebreos. Vimos que es un personaje cuyo nombre Melquisedec significa Rey de Justicia. Es un personaje quien era el Rey de Salem. Esto es una palabra que en la Biblia se usa como sinónimo de Jerusalén en los Salmos, que significa paz. Era Rey de Justicia y representa un reino de paz como el reinado de Cristo. Y no solo esto, sino que este hombre misterioso tenía dos oficios: era rey y sacerdote, al igual que Cristo. Y como mencionamos la vez pasada, ¿verdad?, había una controversia sobre quién es este hombre, y hay dos posiciones primordiales. Una es que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea que literalmente era Cristo antes de su encarnación, una aparición. Y número dos es que es un tipo, un ejemplo o una ilustración de Cristo. Ahora, ¿quién se acuerda cuál fue la postura que tomamos y por qué? ¿Alguien se acuerda o quiere compartir cuál es su postura de quién es Melquisedec? Era un tipo de Cristo, ¿no? Y mencionaba la palabrita que a veces se nos pasa, que Sí. es semejante. Correcto. Es Exactamente, en Hebreos 7, versículo 1, vamos a ver, bueno, la que menciona la hermana es el versículo 3, pero vamos a leer el versículo 1, es un tipo de Cristo. Ahora pueden diferir en la conclusión, ¿verdad? Pero como mencioné, tienen el derecho de estar equivocados, pero pienso que la conclusión más fuerte o la evidencia bíblica más fuerte es que es un tipo de Cristo. Miren conmigo el versículo 1.
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Noten el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de días ni fin de vida. Parece ser que está hablando de que es eterno, ¿verdad? Pero noten la última parte, sino hecho semejante o parecido o como al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Y dijimos que eso de que no tiene ni madre ni padre simplemente significa que no hay un registro de él, es un nombre misterioso en la Biblia, ¿verdad? Y lo está usando como ilustración para hablar del Señor Jesucristo. Y en nuestro pasaje de hoy vemos que Melquisedec es superior a Abraham y superior a Leví. Es que el mensaje del día de hoy, del versículos 4 al 10, se trata de que es superior a Abraham y superior a Leví. Punto número 1, superior a Abraham. ¿Quién puede leer conmigo el versículo 4? Hebreos 7, versículo 4. Un lector, por favor. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Aquí el predicador está usando como ilustración el hecho que vimos la semana pasada, que Abraham, cuando regresaba de la batalla, le salió un rey, Melquisedec, al encuentro, y él le da un diezmo de todo lo que ganó en esa batalla, le da un diezmo de toda su ganancia a Melquisedec. Y ahora recuerden que el propósito de Hebreos, si no han seguido la clase en YouTube, es mostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Y como ya mencionamos, Melquisedec es la ilustración, la figura o un tipo de Cristo. Así es que cuando el predicador de Hebreos dice que Melquisedec es superior a Abraham, en realidad lo que está diciendo es que Cristo es superior a Abraham. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Juan 8, versículo 52. Y le voy a pedir que alguien lea del 52 al 53. Ponen su lugar ahí. Y otro nuevo lector, Juan 8, versículos 52 al 53. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Hasta ahí está bien. Y noten conmigo el versículo, ¿pueden terminar el versículo hasta el versículo 56 y 57? 56 y 57. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Ahora noten el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí les dice unas palabras que confunden a los judíos y los judíos dicen, ¿cómo es que puedes hablar con esas palabras si ni siquiera tienes 50 años? ¿Cómo vas a conocer a Abraham? Y Jesús le contesta, yo soy. Noten el versículo 59. Tomaron pues entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Jesús pudo ver a Abraham porque él es el que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene ni principios de días, ni fin de vida, sino que estuvo ahí presente, ¿verdad? Lo que está diciendo el predicador de Hebreos es que Melquisedec es como Cristo, porque Jesús es antes que Abraham. Jesús es el que estaba presente cuando Moisés vio la zarza que ardía, pero no se consumía, y dijo que él era el gran yo soy. Jesús es la razón por la cual Moisés tuvo que remover las sandalias, porque la tierra en la cual pisaba era santa por su presencia. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Regresamos a nuestro pasaje, Hebreos 7, versículo 4. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún a Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora quiero que se pregunten a sí mismos, ¿por qué? ¿Con qué propósito está preguntando? ¿O por qué nos dijo que Melquisedec es mayor que Abraham? Lo está diciendo con alguna razón. Porque en el contexto de Hebreos, los judíos que han profesado fe en Cristo están
siendo tentados a regresar a su vida pasada, están siendo tentados a regresar al judaísmo. Si uno lee toda la carta, parece que son tentados a regresar a su religión antigua, a regresar a las sombras del Antiguo Testamento, a tener muchos sacerdotes, a los sacrificios del Antiguo Testamento, a toda la religión judía. Y el predicador de Hebreos le dice, si Cristo es mayor que el judío más grande de toda la historia, que es mayor que el padre de la fe, ¿a qué van a regresar? Si Cristo es mayor que el padre de la fe, ¿a qué van a regresar? Y la respuesta es que no hay nada que regresar, ¿verdad? Y en aplicación lo mismo es verdad para usted y para mí. Cristo es mayor que cualquier otra persona en nuestra vida. Cristo es mayor que cualquier placer. Cristo es más bello que cualquier rosa. Cristo es más valioso que el oro y el oro refinado. Y dicho de otra manera, no hay nada en este mundo o en el venidero que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no hay nada a qué regresar al pasado. No hay nada que regresar al mundo. No hay nada que regresar al pecado, a la religión muerta o al formalismo, pues solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Así es que aquí el punto número 1 es que Melquisedec es superior a Abraham. Punto número 2, Melquisedec es superior que Leví. Quiero que alguien lea el versículo 5 y hay que mantener en mente lo que acaba de decir de Abraham, el predicador. ¿Quién puede leer Hebreos 7, versículo 5? Hebreos 7, versículo 5, nuevo lector, por favor. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí el predicador nos muestra el centro o el corazón de su argumento de Génesis 14. Recuerden que está explicando el pasaje de Génesis 14. Y noten que aquí nos dice que la parte final que de Abraham, ¿de quién viene del cuerpo de Abraham? ¿Quién puede notar lo que está diciendo? Dice, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿De quién se refiere? Versículo 5, parte principal dice, los hijos de Leví. Noten que está hablando que de Abraham vienen los hijos de Leví. ¿Quién eran los hijos de Leví? Eran sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y solamente ellos podían ser ministros en el Antiguo Testamento si eran llamados por Dios. Ahora pongan atención la conexión teológica que está haciendo el predicador de Hebreos. Noten una vez más el versículo 5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los ¿qué? Los diezmos según la ley. Ahora, no es casualidad que haya mencionado los diezmos anteriormente y que haya dicho que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora está diciendo que de Abraham vienen los hijos de Leví, y los hijos de Leví tienen un ¿qué? Un mandamiento para tomar diezmos del pueblo de Israel, de sus hermanos. Ahora mantengan eso en mente, escuchen cómo dice Segunda de Crónicas 31:4, hablando del mandamiento, yo se los leo, hablando del mandamiento que Dios estableció para que los levitas pudieran tomar los diezmos del pueblo. Según Crónicas 31:4 dice, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Ellos podían tomar los diezmos del pueblo para autosostenerse mientras que ministraban a Israel. Escuchen cómo dice Números 18:21, dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, basado en la ley del Antiguo Testamento, los hijos de Leví y los sacerdotes podían tomar un diezmo del pueblo. Pero ¿qué tiene que ver esto con Abraham? Tiene que mantener en mente que ellos vienen de los lomos de Abraham, vienen del cuerpo de Abraham, del ADN de Abraham. Y lo que está diciendo el predicador de Hebreos es esto: los sacerdotes del Antiguo Testamento, los hijos de Leví, tienen un llamado especial y solamente ellos pueden tomar el diezmo del pueblo. Solamente ellos tienen un mandato de Dios para tomar
el diezmo para sostenerse como ministros. Pero aún ellos vienen de Abraham. Aún estos sacerdotes eran descendientes de Abraham. Aún ellos provienen del lomo o del cuerpo de Abraham. Aún ellos tienen el ADN de Abraham. Pero ¿qué fue lo que hizo su padre Abraham? Él diezmó a Melquisedec. Su padre, de los que tenían el mandato para agarrar diezmos, diezmó. Entonces la conclusión teológica es que si el padre de los levitas pagó diezmos, entonces aquel que le pagó los diezmos es mayor que ellos. Es un sacerdote superior. En este caso es Melquisedec. Vayan rápidamente conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y en Hebreos capítulo 5 está comparando a Cristo como sacerdote con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora, mantengan en mente que cuando comenzamos a leer Hebreos 5, comienza hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento y no inmediatamente de Cristo, ¿ok? Miren conmigo el versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Un sumo sacerdote era tomado del pueblo, y aquí está hablando una vez más de los sacerdotes antes de Cristo, y describe su oficio. Eran tomados del pueblo. Ellos no podían ser un ángel o un arcángel o un serafín. Ellos tenían que ser hombres del pueblo que presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Miren conmigo el versículo 2, ¿por qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote tenía que ser un hombre del pueblo, porque era tentado como el resto de los hombres, y un hombre podía tener empatía por los pecadores, podía identificarse con ellos, y así cuando les ministrara, poder hacerlo con compasión y con misericordia. Y esto nos apunta a la doctrina de la encarnación de Cristo. Es importante porque Cristo no se comporta de manera áspera con los pecadores, no se comporta de manera áspera con nosotros, sino que Él tiene una manera compasiva. Él vino como hombre, fue tentado en todo y vino a salvar y no a condenar al mundo. Él vino a salvar al pecador arrepentido, a los ignorantes extraviados. Él vino a redimir del mercado del pecado a un pueblo escogido. Él vino a interceder, a orar por pecadores ignorantes delante de un Dios santo. Miren conmigo Hebreos 5, versículo 3. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos, también por el pueblo. Ahora recuerden que el versículo 3 está hablando de los sacerdotes antes de Cristo. Así es que los sacerdotes eran hombres y también pecaban. Tenía que ofrendar por el pueblo y también por su propio pecado. Pero no así con Cristo. Nuestro sacerdote está apartado de los pecadores, es santo, es inocente, es sin mancha y es hecho más sublime que los cielos. ¿Quién puede leer el versículo 4? Hebreos 5, versículo 4. ¿Quién lo puede leer? Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Nadie podía ser sacerdote sin primero ser llamado por Dios mismo. Noten el versículo 5, ahora sí empieza a hablar de Cristo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Empieza a citar Salmos. Noten el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Cristo intercedió por nosotros. ¿Cuándo? Dice el versículo 7, en los días de su carne. Y lo hizo con ruegos
y con lágrimas y con gran clamor. Y esto se puede referir al Getsemaní, cuando está sudando gotas como de sangre, o se puede referir también a la cruz, cuando estaba en la cruz y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es un sumo sacerdote superior. No solamente es el sacrificio, sino que es el que intercede por nosotros y la fuente de la eterna salvación, y por lo tanto superior a todos los hombres pecadores que vinieron antes que él. Regresamos a nuestro pasaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Todos también? ¿Sí? ¿Una pregunta acá, Luis? Cuando dice según el orden de Melquisedec, ¿se refiere a ser rey y sacerdote al mismo tiempo, o qué se refiere con ese según el orden de Melquisedec? En este pasaje se refiere, puede ser aplicado a las dos cosas, que es rey y sacerdote, y también que es un sacerdocio diferente, que es un sacerdocio único, que es un sacerdocio eterno, ¿verdad? Entonces, aplican todos esos conceptos cuando dice eso. ¿Alguna otra pregunta del pasaje en este momento? ¿No? ¿Todos? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok, seguimos. Versículo 5. Hebreos 7, versículo 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Pero dice el predicador, ese hombre que no hay registro en toda la vida, los levitas tenían un mandato de Dios de tomar el diezmo, pero ese hombre Melquisedec, no hay registro de él, pero él viene y toma el diezmo del padre de la fe. Ese Melquisedec tomó un diezmo como sacerdote cuando ni siquiera había un mandamiento para hacerlo. Este Melquisedec es superior a aquel quien Dios le dio las promesas del evangelio y que le dijo que en él serían benditas todas las naciones. Miren conmigo el versículo 7 y lo dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí el menor es Abraham, aquí el menor es el padre de la fe y el mayor es Melquisedec. Melquisedec, siendo superior a Abraham, pudo bendecir al mismo padre de la fe. Y una vez más lo que está diciendo es que es Cristo quien es verdaderamente superior a Abraham y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Quién puede leer el versículo 8 para nosotros? Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y ustedes pueden notar porque hay una gran controversia sobre este Melquisedec. Parece, si lo lees, parece que está diciendo que vive para siempre, ¿verdad? Es un versículo difícil. Pero como hemos notado, note lo que dice, los hijos de Leví son mortales, básicamente lo que está diciendo, pero este Melquisedec vive para siempre, y por eso algunas personas creen que ese Melquisedec es literalmente Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, pero ¿por qué no tomamos esa postura? Porque el versículo 3 dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios, no que es el Hijo de Dios, y entonces por eso tomamos la otra postura. Los sacerdotes antes recibían el diezmo y morían, pero Melquisedec, como ilustración de Cristo, recibió los diezmos y él vive para siempre. Ahora recuerden, Melquisedec era un rey que vivió en los tiempos de Abraham. Él sí murió. Entonces, ¿a qué se refiere con que vive para siempre? Porque Cristo, cuando murió y fue resucitado por el Dios Padre, fue declarado por Dios mismo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y él intercede de manera específica por nosotros. Vayan conmigo a Juan 17 rápidamente. Juan 17, donde vemos la oración sacerdotal de Cristo. Juan capítulo 17.
Miren el versículo 5. Es conocido como la oración sacerdotal de Cristo. Miren el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Cristo tenía una gloria que compartía con Dios el Padre. Noten el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dios el Padre le entregó a él a los escogidos, su grupo de discípulos, los creyentes que habían de creer, y en el contexto es los que le siguen en ese momento, pero aplica a todos los creyentes de toda la historia. Noten el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Noten el versículo 9. Yo ruego por ellos. En el momento que Cristo oró esta oración, estaba orando por los creyentes que estaban presentes en ese momento, pero escuchen esto, estaba orando por ti. Estaba orando por ti. Si tú eres un creyente el día de hoy, Él estaba orando específicamente contigo en mente. No estaba orando una oración genérica, estaba orando contigo en mente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esta doctrina de Melquisedec es importante porque Cristo es el que intercede por nosotros, el que intercede por nosotros de manera específica, el que está a la diestra del Padre orando para que nuestra fe no falle. Regresamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 7, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora noten, recuerden una vez más, no pierdan la vista del argumento. Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es superior que Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham tiene, de manera figurativa o de ilustración, tiene en su cuerpo ¿a quién? A los futuros sacerdotes, a los levitas. Los levitas tenían un mandamiento de tomar diezmos, pero Melquisedec no. Abraham, cuando paga los diezmos, muestra que es que es menor que Melquisedec. Y cuando paga los diezmos, en su cuerpo está los levitas, y es como si los levitas estuvieran pagando los diezmos a Melquisedec. ¿Ves ese argumento? Diciendo, Cristo es superior a todo. Hasta yo me confundí un poquito, pero es superior a todo, es superior al Padre de la fe, es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes están continuamente parados, haciendo sacrificios que jamás pueden quitar el pecado. Pero este Cristo, una vez y para siempre, vino a este mundo y vivió la vida que no podemos vivir, fue a la cruz como sacrificio y después resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre, mientras que Dios el Padre le pone a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y en este evento es como si a un Leví, todo el sacerdocio de Leví, le hubieran pagado un diezmo a Cristo, porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Una vez más, Jesús es superior a Abraham y Jesús es superior a Leví. ¿Qué significa esto para nosotros de manera práctica? ¿Cuál es la aplicación? Una vez más, pienso que una de las cosas que más he aprendido últimamente y he meditado mucho es sobre esto de que Cristo es un intercesor en los cielos. Que cuando Satanás está al lado de Dios acusándote, que tienes a un abogado delante del Padre y siempre Dios el Padre lo escucha. Nosotros nos maravillamos cuando una madre ora por sus hijos incrédulos. Cuando una madre ora por aquellos que se desvían, que tenemos a Jesús, al Hijo eterno de Dios,
según el orden de Melquisedec, orando para que nuestra fe nunca falle. Y una ilustración que me encanta, que no puedo sacar de mi mente, tal vez ya la han escuchado de mí, pero es que cuando se encuentra el apóstol Pedro y Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido y te va a zarandear, ¿verdad? Y vas a pecar, me vas a negar 3 veces. Pero luego que le dice, pero yo he orado para que cuando regreses fortalezcas a tus hermanos. Jesús permitió que Satanás zarandeara a Pedro, pero oró para que regresara y por lo tanto siempre regresaría, y su oración nunca falla y nuestra salvación nunca falla. Hebreos 7, versículos 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al impuesto. Cristo es superior a todos los sacerdotes, aún al sacerdocio de Leví. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿No? ¿José Luis? No, a rato le pregunto. Ok. ¿Alguien más, hermana? Nada más, pastor, antes de que Abraham diera los diezmos, ¿existía el diezmo o fue de ahí para acá? Ándale. Es que tomo agua primero, güey. Cuando hablamos de diezmos, se ponen tensos todos. Era una práctica, no existía el diezmo como mandato de Dios, pero existía la práctica de los diezmos. Era algo común en esos tiempos dar un diezmo. Pero esto no, y la pregunta es si aplica el día de hoy a la iglesia. No. No, Sí, ok, sí, no, pero sí existía. no. Era como, no sé, como la cundina para el mundo hispano. No, pensé que de Abraham para acá se había... No, existía, era una práctica entre ellos, pero no era algo que era mandato por Dios. Todavía no existía en la ley. Hasta los tiempos de Moisés, cuando se estableció la ley, sí, se pone el mandamiento de los diezmos, y era para ayudar a los sacerdotes, para ayudar a los pobres, para mantener el templo, la casa de Dios. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Aún los paganos lo hacían, ¿no? Sí, aún los paganos lo hacían, sí, era una costumbre. Que viene de ahí. No sé si me animaría a decir que viene de ahí o no. Simplemente se sabe que ellos lo hacían, ¿verdad? Ajá. Y después el Señor, ¿verdad? Lo aplica para los ministros y para la gente pobre y para la casa de Dios. Por cierto, no es aplicable una vez más a la era de la iglesia, tengo que repetir eso mucho.